Como un segundo ejemplo, vamos a tener una viga con un extremo empotrado. Cuando tenemos, por ejemplo, una viga con un extremo empotrado, lo que dice es lo siguiente. Si revisamos, por ejemplo, nuevamente la bibliografía de consulta, tengo más acá abajo. ¿Qué es lo que me dice? Si yo tengo, por ejemplo, un extremo empotrado, tengo que aumentar para poder resolver mi viga un tramo de longitud 0 y de inercia infinita, ¿sí? Inercia infinita. Entonces vamos a proceder de la misma manera. Voy a adjuntar o voy a aumentar un tramo de longitud 0 y de inercia infinita. Y la viga a resolver sería ahora esta. ¿Sí? Esta. Entonces, una vez que tenga yo ya la viga en análisis, voy a empezar a realizar lo siguiente. Primero siempre tengo que analizar una viga de dos tramos. Digo A''B, ese es el primer tramo que voy a analizar. Después el siguiente tramo es ABC y el tercer tramo de análisis va a ser BCD. Tengo que analizar tres vigas. Sí. Entonces, cuando nosotros tenemos la primera viga A'B, acá está la longitud inicial 0 y de inercia infinita, voy a tener nuevamente a partir del nodo central, que va a ser el nodo A, en nuestro caso, esta parte va a ser izquierda a partir de A, izquierda, y acá el tramo AB va a ser derecha. ¿Sí? Entonces, nuevamente por tablas del doctor Jenner Villarreal, voy a sacar la tabla. Y si vemos que el alfa 1 es igual al alfa 2, entonces no es necesario identificar. Y lo que voy a tener alfa a la izquierda va a ser 0 porque no existen cargas, pero voy a tener un alfa a la derecha. El alfa de la derecha es la carga por S, o sea, la carga que va a ser 3200, S es la distancia que va a ser 4 metros, dividido entre 48 por 3 veces longitud al cuadrado, la longitud sería 8, 468 al cuadrado menos S al cuadrado, y la distancia S es 4 al cuadrado, ¿sí? Y voy a tener un valor de alfa a la derecha de 46.933. ¿Cómo procedemos a realizar el cálculo del alfa a la derecha? De la misma manera, pero por el diagrama de momentos por partes. Tengo acá la viga A'A y la viga AB, ¿sí? Si yo, por ejemplo, dibujo el diagrama de momentos por partes de esta viga, sabemos que acá voy a tener un diagrama de segundo orden, y sabemos que el momento es equivalente a Q por X al cuadrado sobre 2. Si decimos Q vale 3200, X en nuestro caso va a ser, si esto es 4, esta distancia vale 2 metros, 2 al cuadrado, Q por X al cuadrado, dividido entre 2, y esto va a ser igual a 6400. Este valor de 6400 es 6400, esto es lo que estoy calculando. Y sabemos que si yo tengo una reacción de 6400, voy a calcular la reacción, que se calcula por estática, pero digo, el momento es lineal y es P por X. P vale 6400, pero X a partir del centro va a ser 4 metros. Y es equivalente a los 25.600 que estamos mostrando acá, ¿sí? Ahora, lo único que tengo que calcular es el área por el centroide, y va a ser el alfa a la derecha. El alfa a la izquierda es 0, el alfa a la derecha. Si yo quiero calcular el alfa de la derecha, solo es el área por su centroide dividido entre su longitud. Entonces voy a analizar de la primera. El área de esta ecuación, de esta curva de segundo grado, es 1/3 de B por H. 1/3, B para nosotros vale 4 y H vale 6400. Multiplicado por su centroide a partir de B en nuestro caso, va a ser equivalente a 4 metros. Más el área de este triángulo va a ser 1/2 de la base, que va a ser 8. La base, que es 8, de este triángulo estaría calculando, la base es 8, multiplicado por la altura, que va a ser 25.600.
y su centroide siempre voy a medirlo a partir del extremo y va a ser equivalente a 2 más 2, 4, dividido entre su longitud, que va a ser 8, y si ustedes pueden ver que yo calculé también 46.933, que es equivalente a los 46.933. Entonces, por tabla y por diagrama de momentos por partes. También se puede calcular por el diagrama de convencional, de momentos convencionales. Entonces voy a aplicar la ecuación de 3 momentos y digo, el momento acá, entonces por su longitud. Entonces va a ser momento en A' por longitud 0. Momento en A' por longitud 0, más 2 veces el momento en A por la longitud a la izquierda más la longitud a la derecha. 2 veces momento en A, la longitud a la izquierda es 0 y la longitud a la derecha es 8, más el momento en B por su longitud, que va a ser 8. 8 momento en B es igual a menos 6 alfa a la izquierda menos 6 alfa a la derecha. Si yo quiero calcular el valor alfa a la izquierda, el valor alfa es 46.000. Si yo lo multiplico 6 por ese valor que he calculado, entonces vamos a tener un valor de 281.599.98. Aplicando a los decimales directamente me da 281.600, ¿sí? 600. Entonces voy a tener una primera ecuación, no sin antes decir que el momento en A es 0, no en A', perdón, A', que es este extremo, A'. De la misma manera voy a analizar el tramo BC. Tengo el tramo ABC, y voy a tener para hacer el análisis ahora el nodo central es el nodo B. Esta va a ser izquierda y esto es derecha a partir del nodo B, ¿sí? Izquierda y derecha. Voy a tener un alfa a la izquierda y un alfa a la derecha. Si nosotros analizamos por tablas aplicando las fórmulas del Dr. Jenner Villarreal, entonces decimos que el alfa es igual a la carga por S dividido entre 48 por 3 por la longitud al cuadrado menos S al cuadrado, y vamos a tener un valor. Ese valor va a ser correspondiente a esta viga, a la viga AB, ¿sí? Ahora vamos a proceder al cálculo del alfa de la viga BC y voy a tener una carga puntual donde va a ser la longitud A y B, ¿sí? A y B. Entonces en nuestro caso, si nosotros lo que más se aproxima, si nosotros hacemos el reemplazo acá, lo que más se aproxima al nodo B va a ser alfa 1, y eso es lo que tengo que calcular, el alfa 1, ¿sí? El alfa 1. Para nuestro caso, el alfa 1 es esto. La carga, que va a ser 12.000 multiplicado a B. A vale 240 y B vale, esta distancia va a ser equivalente a 3.60 metros, ¿no? La distancia de acá a acá, esa distancia es 360 metros. Entonces digo 240 más 360 dividido entre 6 por L, L vale 6, multiplicado por B, B vale 360 más 6, y voy a tener 27.648, el alfa de la derecha. Esto sería un análisis por fórmula. Si yo analizo el cálculo del diagrama de momentos por partes, ya sabemos dibujar este diagrama de momentos y ya también sabemos calcular el alfa a la izquierda. Voy a calcularla de la viga AB, que es equivalente a esto, 1/3 de B por H por su longitud, o sea, lo que hicimos hace un momento de este diagrama. Y el alfa a la derecha va a ser equivalente al tramo BC, y va a ser, si se dan cuenta, es 1/2 de la base, que va a ser 3,60, esta base 360 multiplicado por la altura, que va a ser 43.200, por su centroide a partir del punto C, va a ser 1/3 de la longitud, que va a ser 360, más 1/2 de la base, que es 6, multiplicado por la altura, que es 43.200, por su centroide, que va a ser 1/3 de 6 también, ¿sí? A partir, ¿sí? Entonces, a ver,
¿sí? Entonces lo único que estamos haciendo es calcular el centroide a partir del punto C. Nuevamente repito, si desean, es un medio de la base por la altura, sería el área, y estaríamos hablando el área de acá. Esa distancia es 360, esa distancia es 3.60, un medio de la base por la altura, por su centroide, que va a ser un tercio de la base, que va a ser 3,60, ¿sí? Más la parte de abajo, estaríamos hablando de esta parte de abajo del triángulo de abajo, que va a ser un medio de la base, que es 6, por su altura, que va a ser 43.200, por su centroide, que va a ser un tercio de 6, va a ser 6 tercios. Toda esta expresión se evalúa en sí, si quieren evaluar directamente, me da a 27.648, ¿sí? Está correcta. Entonces, aplicando la ecuación de 3 momentos, vamos a decir lo siguiente. Si analizamos esta viga, voy a tener 4, 5, 6, 7, 8. 8 veces el momento en A. 8 veces el momento en A. Más 2 veces el momento en B. 8 más 6. 2 veces el momento en B, la longitud 8 más 6. Y más 6 veces el momento en C. 6 veces el momento en C. Va a ser igual a 6 veces el alfa de la derecha menos 6 veces el alfa de la izquierda. Si nosotros queremos calcular esa expresión, digo menos 6 veces el alfa de la derecha, o el alfa de la derecha menos alfa de la izquierda, y esta alfa de la derecha, control C, B, menos 6 por el alfa de la izquierda, que va a ser este valor, y va a ser igual a 44.074.88, ¿sí? Por decimales directamente, es lo mismo. Entonces está bien calculado, y voy a tener 8 veces el momento en A. 8 más 6, 14 por 2, 28 veces el momento en B, y más 6 veces el momento en C, y voy a tener una segunda ecuación. El siguiente tramo va a ser el tramo BCD, donde voy a tener una carga puntual en el tramo BC y no tengo una carga en el tramo CD. Entonces también aplicamos la expresión, pero si nosotros reemplazamos esto, ¿qué alfa tendría que calcular? El alfa que está próximo al nodo central, entonces va a ser el alfa 2. Si nosotros verificamos el alfa 2, ahora tendríamos que calcular, voy a decir P por A por B, 12.000, por A vale 2,4 y B vale, esta distancia es de 3,60 metros, ¿no? Entonces por 360 dividido entre 6 por L, L vale 6 metros, ¿está bien? Multiplicado por A más L, A vale 2,40 más L, que vale 6, igual a 24.192. De esa manera estoy calculando. Ahora, si nosotros calculamos por diagrama de momentos por partes, ahora el centroide tengo que medir a partir del extremo. No es como en este caso, vean, sus centroides mido siempre a partir de A, del extremo A, y a partir del extremo C, ¿sí? De acá tengo que medir a partir del nodo B, y si tendría que hay carga, tendría que medir a partir del nodo D. Entonces va a ser el área por su centroide dividido entre la longitud. Y nuevamente digo un medio, ahí digo un medio de la base, que va a ser 360, por la altura, que va a ser 43.200. Estaríamos hablando de este triángulo de arriba, ¿no? Por su centroide, que va a ser 240 más 2 tercios por su longitud, que va a ser 360, y este valor de 480 sería esto, ¿no? Del primero, del triángulo azul, más, voy a usar esto, un medio de la base que va a ser 6, por su altura, que va a ser 43.200, por su centroide, que va a ser de la parte roja, vamos a tener que va a ser 2 tercios multiplicado por 6, que es equivalente a 4, que está el 4 acá, ¿sí? Nada más estoy buscando área por centroide, dividido entre su longitud, que va a ser 6, 24.192. Vean, por fórmula y por diagrama de momentos por partes, 24.192. Aplico la ecuación de 3 momentos en el tramo BCD, voy a tener esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación. Resolvemos el sistema, tengo las 3 ecuaciones con las 3 incógnitas, y voy a tener el momento en A, B y C.
Una vez que yo tengo el momento en A, equilibro el sistema. O sea, para hacer el cálculo de reacciones en cada tramo, lo primero hacemos el equilibrio del sistema. ¿Y cómo hago el equilibrio del sistema? El momento en A, ven, acá tengo 11.916. El momento en B que está acá y en acá que es 11.366, y el momento en C que va a ser de 55.647, ¿sí? 5.647. Algo que antes que se me olvide, en esta parte, vean, yo tenía un momento en D, ¿no? En D, tal vez eso no lo expliqué y lo pasé rápido. El momento en D, si yo tengo el momento en D, yo tengo que reemplazar en la ecuación. Digo 4 veces el momento en D, y el momento en D tiene este valor de 4 por 9.000, ¿no es cierto? Y esto va a pasar al otro miembro, directamente va a ser negativo y va a ir a sumar todo. Entonces voy a tener un valor de 181.152. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esto va a ser 6 veces acá, va a pasar todo este 4 por 9.000, va a pasar al otro miembro, va a entrar como negativo, y voy a tener 181.152, y directamente ya estaría igualado. Eso nada más pasa cuando yo tengo un momento en el extremo, ¿sí? Eso antes que se me olvide. Entonces nuevamente volvemos, hacemos el equilibrio del sistema y hago el cálculo de reacciones para cada tramo, y acá está, cálculo de reacciones en el tramo AB, BC y en el tramo CD. Estas reacciones voy a tenerlas acá, y una vez que yo tenga ya el equilibrio y las reacciones en total, lo que vamos a proceder va a ser lo siguiente. Voy a empezar a unir las vigas, ¿no? A unir. ¿Y qué es lo que voy a tener? Por ejemplo, acá tengo una reacción de 6.468, 6.468. En esta parte, 6.331.27 hacia arriba y 8.153.20 hacia arriba. Tengo que sumar ambas y me da 14.484. Lo mismo acá. Sumo 3.846 más 3.661 y me tendría que dar los 7.508. Y en el otro extremo voy a tener 3.661 dirigido hacia abajo. Entonces hemos procedido con el cálculo de reacciones y hemos culminado con el proceso de la ecuación de 3 momentos. De acá, como les decía, puedo dibujar el diagrama de fuerza cortante y diagrama de momento flector. Pero eso lo vamos a dejar solo para que puedan practicar hasta ahí, ¿sí? El segundo video de una viga empotrada. Gracias.